Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Abogada Soltera Responde. Este es un capítulo especial en donde no vamos a estar con la Catita, pero sí tenemos a dos invitados especiales para hablar acerca de las verdades ocultas de la Constitución. Démosle la bienvenida a Don Nadie. Hola, ¿cómo están todos y todas? Y a Doña Juanita. Hola, hola. La idea de este capítulo es hablar un poco acerca de todos los mitos y todas las dudas que han surgido a propósito de la nueva Constitución. No vamos a hablar acerca de los quórum, de las leyes, ni nada por el estilo. No vamos a hablar de ningún candidato en particular, sino tratar de responder las dudas que nadie le responde a Don Nadie. Y todas las dudas que tiene la señora Juanita, porque no entiende todas estas cosas que salen en las franjas con Marcela Cubillos ahí diciendo y sembrando terror. Así que espero que este capítulo sea educativo. Y eso. Yo creo que, sí, o sea, más que no entender lo que va a pasar en la nueva Constitución, creo que hay un bombardeo, sobre todo este último tiempo, de información y desinformación al mismo tiempo. Como que hay quizás muchas expectativas también de lo que podríamos llegar a tener en esta nueva Constitución y muchas mentiras que se están dando al mismo tiempo. Entonces, Claro. eso, creo que Justamente. Y también aclarar hay que aclararlo. o entender cómo es que surge esta ilusión que se concreta finalmente en este plebiscito y que finalmente del estallido social, que fue algo que nadie lo veía venir, pero que finalmente terminó en algo histórico. Y cómo desde ese movimiento surge finalmente como el cambio en la Constitución como el eje salvador finalmente, o que va a poner fin a ciertas cosas que nos vienen aquejándose de tantos años. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo se explica que un cambio en la Constitución pueda resolver estas demandas sociales que surgen desde el estallido social? Bueno, lo que pasa, primero hay que aclarar que la Constitución efectivamente no es la salvadora y no es como que porque se dicta una Constitución nueva todas las desigualdades van a desaparecer y de pronto vamos a despertar un día con nueva Constitución y vamos a despertar así en Nueva Zelanda. No. ¿Cómo no? ¿Qué, no? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿por qué? ¿No voy a ser más flaca? ¿No? Y pasa que... No. Si usted creía que con la nueva Constitución usted va a ser más flaca, se va a empezar a parecer a Gigi Hadid o alguna de esas top model, no, la nueva Constitución no sirve para eso, la verdad. Qué desilusión. Aunque a todos nos gustaría. Cambio de look. No vamos a despertar siendo Kim Kardashian, producto de la nueva Constitución. Pero sí, lo que pasa, y claro, yo creo que se genera una expectativa muy grande porque la gente lo que escucha siempre es, no sé, pues, cuando hay gente que ha sido enferma terminal y dice, hola, quiero sacar lo que me queda de cotizaciones porque no necesito una pensión, me voy a morir mañana, denme la plata para pagar mi tratamiento. No se puede, es inconstitucional. Esa weá. Bueno. Es como el argumento, es como la cartita bajo la manga a todo. A todo. Es como cualquier weá que se quiera hacer. Exactamente. Es anticonstitucional. Hola, el movimiento feminista. Hola, queremos aborto libre y seguro y gratuito y toda la cuestión para todo. No, es que es inconstitucional. Que necesitamos educación de calidad, fin a la educación de mercado. Es que es inconstitucional. No sé, si usted escuchó el capítulo pasado del CERNAC, al CERNAC hubo una reforma hace un tiempo atrás en donde le daban facultades, no solo fiscalizadoras, porque esas son las que tiene otra, sino que sancionadoras. ¿Y qué pasó? El Tribunal Constitucional dijo, no, es que es inconstitucional. Entonces, efectivamente la Constitución, si bien no regula todo, porque no regula todo, sí limita y amarra tantas cosas al mismo tiempo y te deja en una situación tan vulnerable a las personas, al común y corriente, como todos nosotros, como Don Nadie, como Doña Juanita, que efectivamente es la piedra de tope para muchas reformas que podrían hacer que nuestro país esté en una mejor situación. No, Pero, insisto, no vamos a hacer Nueva Zelanda mañana, ni pasado. Probablemente nunca. Porque menos pero... vamos a seguir teniendo coronavirus un par de meses más. Oye, pero... Oye, sí, debería Bueno, eso, acabarse pidamos... el COVID con la nueva Constitución.
Pidamos Bueno, Ni solo siquiera eso. vamos a poder votar por Podemos culpa pedir del eso. COVID. No es como una carta al dígito Pascuero donde le podemos pedir cosas y la gente que vamos a elegirlos para constitucionales van a decir, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿No? No, el COVID tampoco se va a acabar con la nueva constitución porque muy bien, efectivamente, ni siquiera vamos a poder votar porque hay COVID. O sea, vamos a poder votar, pero Bueno, no, qué no terrible. cuando estaba planeado. Sí, pero las votaciones son la otra semana. Bueno, pero así como son las estrategias y el manejo de la pandemia, Claro. es probable Oye, que estas cifras no bajen. me preguntaba, a raíz de lo que decía doña Juanita, sobre cómo nos empezaron a meter este cambio de la nueva constitución, porque los movimientos sociales, cuando salíamos a la calle, ese 18 de octubre, creo que de las veces que fui o que anduve por ahí viendo fotos y todo, no habían carteles que dijeran nueva constitución. O sea, había uno. La semana siguiente, quizás dos. Pero la gente no lo veía como la solución. La gente quería como cambios radicales, como no más AFP mañana. Que se acabe la policía hoy día. ¿Cachai? Como... Total. Chile, país de ansiosos. Y en algún momento siento que se fue configurando esta como la constitución lo cambia o esto es lo que nos va a permitir hacer cosas, como ¿qué cosas? Yo creo que eso, efectivamente, hay mucho desconocimiento porque recordemos que dentro de la malla curricular de la educación no tenemos educación cívica. Historia, de hecho, ahora Educación creo que ni sexual siquiera es obligatorio. Entonces, es que la Inmoral. idea de la derecha de este país siempre ha sido que primero las mujeres no puedan abortar, pero que las jóvenes tampoco tengan educación sexual. Entonces, que te embaraces y tengas los críos. Y después, cuando los niños van al Sename, porque tú no eres capaz de hacerte cargo, que se vayan a la cárcel. Y ojalá mueran, Claro. porque eran delincuentes. Un pensamiento muy cristiano. Bueno, volviendo a lo que preguntaba. La mayoría de la gente no entiende mucho o como que no asocia mucho de dónde salen un poco las leyes y las cosas. Y yo creo que esta conciencia de la Constitución, yo creo que salió un poco de los grupos como... No sé si necesariamente de grupos políticos, pero sí de grupos, entre comillas, como más educados, que tenían este conocimiento y que sabían que efectivamente la piedra de tope para el fin a las FP, para el tema de la educación de mercado, para lo mismo del tema de que ahora también ha salido... A propósito de un fallo que salió, que le garantiza el acceso a algunas comunidades al agua, Privilegio total. del derecho Qué a privilegio. un privilegio, el privilegio de tener agua. Claro. Lo de la eutanasia o una muerte digna, eso no nada que ver. O si tampoco, también es inconstitucional. Mira, yo... Obvio, porque atenta contra la vida. Sí, pues, porque el Ya nos artículo pusimos 19, número 1. Cabezones. El artículo 19 tiene todas las... Sí, aburridas. Artículo 19 de la Constitución tiene todas las garantías. Y la primera que dice... lo primero que dice es que se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Ya, Y que eso el Estado va a borrémoslo, garantizar cambiémoslo. la vida del que está por ¿Podemos? nacer. Yo voto que sí. Como... Pero es súper inconsecuente porque en el fondo igual uno ve cómo muere la gente en Chile, pues entonces, ¿qué bienestar físico te da el Estado si te deja morir en las peores condiciones? Es que, Tampoco es consecuente, o sea, igual... o sea, es que, sí, po, ese es el tema. Porque la Constitución, a mí me enseñaron en mi universidad a la que fui, muy, muy cercana a la derecha, donde mi profesor de constitucional, yo quiero hacer un disclaimer, yo no soy abogada constitucionalista, yo estoy hablando aquí porque soy patúa nomás. Porque Y desde porque el puedo. informar a la gente también. Uy. Y porque quiero y porque informar. sabes un poquito. Porque quiero informar a la gente. Mi profesor de Derecho Constitucional, él se vanagloriaba y le gustaba decir que él había participado en la Comisión Ortúzar, porque así se llamaba la comisión que como que armó la Constitución. Porque si ustedes no saben, la Constitución que nos rige ahora se hizo en la época de la dictadura de Pinochet. Es que eso ya solo por ese hecho es como totalmente justificado cambiarla. Es una wea que... ¿Cómo llevamos 40 años, wea? Y claro, y se hizo literalmente en una comisión a puerta cerrada. Se juntaron un grupo de hueones y se pusieron a escribir la Constitución. Y entre ellos dijeron, puta que lo Somos hicimos lo bien, máximo. weón, high five, choca los 5, ¡woo! Y salió la Constitución. Somos lo máximo, es la mejor wea que... Somos lo mejor que le hemos pasado al país.
Y aquí estamos, Y hasta aquí el estamos, lollipop. hasta los cachos. Hasta el lollipop. Entonces mi profesor, como que él me acuerdo que decía que esta constitución nació como una forma de respuesta a todos los males que nos trajo la Unión Popular. Porque cuando uno lee la constitución, porque sí, yo leí la constitución. A los estudiantes de Derecho nos hace leer la Buen punto. constitución. La constitución hojas tiene? no son tantas, y de hecho no son tantos artículos, son 135 si mal no recuerdo. Como lectura fin de Como semana. desactualizado, porque la vamos a cambiar. Así como ya no- Claro, es que lo otro es que la Constitución no es una ley gigante. En un capítulo anterior, la Cata me preguntaba si el tema del derecho de alimentos y todas esas cosas estaba en la Constitución, y no. El derecho de alimentos y todas esas cosas no están en la Constitución. La Constitución lo que regula son las cosas bases. La Constitución es el cimiento de toda la legislación, pero no contiene toda la legislación. La mayoría de las cosas están reguladas por leyes, por códigos, que son leyes grandes o Oye. especializadas, pero eso, no, la Constitución es una cuestión que regula, simplemente fija los parámetros sobre los cuales se va a construir toda la legislación del país. Oye, sobre eso como que nunca lo había visualizado. O sea, yo entiendo imaginaba que era como ya lo general, como lo macro. Pero si va a... Si como que marca los lineamientos o los cimientos de todo el marco legislativo del país, ¿de qué forma cambiarla puede alterar todo lo que conocemos como leyes que nos rigen actualmente? Lo que Reset. pasa es Como que que van a tener que hacer todo, ¿no? Bueno, va a ser la Te cagada. mismo Chile. Ahora. Pensé que era tanto. Por eso es que nos dicen que es como una hoja en blanco. Es Ya. verdad. no, Weón. no es una hoja en blanco. Lo de la hoja No, en pues, blanco se refiere a que la Constitución actual cuando se escribe la Constitución nueva, la Constitución actual no nos obliga a nada. Pero, sin perjuicio de eso, hay un artículo que es una modificación que es de una ley que salió 15 de producto noviembre. de cuando se firmó este acuerdo por la paz social, No sé- creo que se llama. No sé por qué me acuerdo de esa fecha, pero 15 de noviembre. Hay cosas respecto de la institucionalidad que no se pueden cambiar. Así que una hoja en blanco 100% y es como que inventamos todo de cero, no es así. Hay cosas... Ahí en ese acuerdo está puesto como que vamos a seguir siendo una república. No, deberíamos ser una monarquía. ¿Podemos ser una monarquía? No, el carácter de república. Bueno, pero es que yo quería ser el rey de la monarquía, entonces... de alguna Autodesignado. manera Me quería- autodesigno rey. Sí, yo creo que yo puedo. O sea, weón, esta gente a puerta cerrada hizo una Claro, constitución. Yo podría ser rey. Ser el rey. Invito. Hubo una vez, hace chorro mil años, un hueón francés que llegó a la Araucanía y se autodenominó el rey de la Araucanía. Y tenía como... yo no sé si alguien lo reconoció. Según yo, sí. Pero sí, si hubo alguien que se pudo autodenominar rey de la Araucanía, en donde claramente ningún mapuche lo iba a reconocer, tú te puedes autodenominar. De ahí a que te reconozcan... Estaba pensando como... Arroba que rey obtengas algo. rey del Nuevo Chile. Búsquenme. De ahí a que obtengas algo o que sea legítimo y válido, años luz. No, Está bien. el carácter de república no se puede cambiar. El que somos un régimen democrático tampoco se puede cambiar. Las sentencias que están firmes y ejecutoriadas. O sea que no van a soltar a los presos. ¿Eso? No, claro. Todas las sentencias que ya están firmes y ejecutoriadas, que quiere decir que ya reclamaste, ya pataleaste, se te pasaron los plazos y ya pasó la vieja, hasta ahí nomás quedaron. No hay nada que hacer con esos. Y también hay que respetar los tratados internacionales que haya firmado Chile que estén ratificados y vigentes. Es bueno por un lado porque justamente se mantienen los tratados que tienen que ver con derechos humanos, con derechos civiles y políticos, entonces genera un piso. No podemos retroceder, no es como que con la nueva constitución van a volver a haber esclavos o algo por el Claro. estilo. Los esclavos de Don Nadie, del rey. Esclavos de mi monarquía, por supuesto. Todos los plebeyos. El rey don nadie. El rey Don Nadie. Concha. Pero tampoco es Su tan bueno. esclavo. O sea, tampoco es tan bueno que respetemos esos tratados. O sea, los tratados de derechos humanos yo creo que es bastante bueno que los respetemos. Bueno, eso sí. No sé porque, eso sí, porque... O sea, convengamos que tampoco es que se respeten a cabalidad. Bueno, pero si no O sea, tendríamos peor. decirlo. así Estamos, como- estamos tapados en informes de Amnistía Internacional y aquí en Chile se violan los derechos humanos. claro. Pero
no quiere decir esta hoja en blanco que vamos a partir de cero, porque hay muchos tratados internacionales que están en materia económica, que son los tratados internacionales que son la mayoría de libre comercio, que son los que nos permiten a nosotros acá en Chile tener acceso a tecnología y a productos, porque sí, Chile es un país bastante caro para vivir, pero la tecnología y los productos que se importan. Sí, grande China. Grande China. No sé, pues si ustedes han estado en Argentina, no sé, los celulares, los computadores que tienen son unos tarros. Partiendo por la aduana. Escriben con máquina de escribir cuando tú llegas. Sí, o sea, Te revisan los bolsos así de al forma ojo. presencial porque no tienen el escáner. ¿Qué es un escáner? Hashtag un escáner para Argentina. Por favor. Claro, Rayos hashtag X. tecnología para Argentina. Si tú quieres sacar... Con Igual los respeto, queremos a sí, los sí, amigos argentinos. Con cariño. Sí, Sí, con cariño. todo esto es de la vereda del respeto, siempre. Pero si usted, por ejemplo, si en Argentina tú querés pedir un certificado de nacimiento, como que te mandan al pueblo al que naciste. Y si estás a 10.000 kilómetros, como qué pena, ¿cachai? Así yo el otro día tenía la duda, ¿cómo lo harán en otros países? Por ejemplo, no sé, Argentina. ¿Habrá una comisaría virtual para que te den el permiso único, no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo lo harán en otros países para manejar los permisos de la pandemia? ¿Tendrán permisos? La Cata me dijo que en Japón no existe eso. No hay comisaría virtual, no hay permiso, nada, no existe. ¿Confían en la Claro, que casa ya son acaso? mucho más pro, po. ¿Confían en la gente? ¿Creen que no van Claro. a salir si no es necesario? ¿Acaso la gente hace caso? No como acá que le buscamos la pillería a todo. ¿Acaso el Estado se hace cargo de que la gente esté con condiciones para quedarse en la casa? Y en, Puede ser, ¿o no? y en China, por lo que escuchaba de una conocida que vive allá, como que ocupan, aunque igual China no sé si es un buen ejemplo, porque así como que democráticos, Claro. la democracia no es lo de ellos. No quieren tampoco que sea. Entonces, como que allá todo lo hacen a través de una aplicación. Entonces, como que si te entras a un supermercado te escanean, si te subís a un taxi te escanean, donde te bajáis te escanean, cuando entráis del edificio, cuando salís, entonces como que hay un traqueo eterno de dónde estáis metido, ¿cachai? Entonces como que la trazabilidad así, full tecnología. Pero esas cosas como el Tratado de Libre Comercio no es que vayan a desaparecer. Como que Claro. todo eso forma parte del piso, ¿cachai? Lo mismo Porque con Estados efectivamente- Unidos, o sea, los que tengamos. O sea, me refiero a cualquier tratados en general, ¿cachai? Todos los tratados. No los acuerdos, esos como de buena voluntad. Creo que el acuerdo de Escazú, que Chile no ratificó. No. Bueno, ahí como que era de buena onda la palabra, pero que la mayoría de esos acuerdos son como que tienen que ver con temas de medio ambiente, muy pasado a llevar. Un silencio por los pero- pobres tratados de medio ambiente, porque nadie lo O respeta. sea, en la medida, es que yo que recuerde no hay ningún tratado internacional que esté ratificado por Chile No. respecto al medio ambiente, po. La esperanza- Son puros acuerdos que son como acuerdos de buena voluntad, así como te prometo que me voy a portar bien, Claro. te prometo que le voy a dar agua a la gente y no a los paltos. Sí, o te prometo que voy a respetar la ley, pero básicamente la ley es la que está mal. Entonces, las empresas, aunque respeten la ley, no alcanza, ¿cachai? Ya la ley como Sí, está po. mal, no sirve. ¿eh? O sea, la Y ley lo está único hecha más- para que las empresas lo respeten y obtengan sus beneficios. Claro. Lo que pasa es que la Constitución está hecha para que las empresas obtengan beneficios. Como la Constitución está hecha para que las empresas obtengan beneficios, las leyes también están en ese sentido. Ya, y eso lo podemos cambiar. ¿Cómo Oye, lo cambiamos? sobre eso, ¿qué tan así es? O sea, lo vemos en cosas mínimas, o en cosas como en el día a día, pero ¿qué tanto es el poder que tiene de alguna medida el mercado, las empresas, en fin, en la Constitución? ¿O cómo le beneficia directamente? Lo que pasa es que en la Constitución hay algunos derechos, por ejemplo está el derecho de la educación y el de la libertad de enseñanza. Y uno podría creer que eso implica que tenemos derecho a educación gratuita, digna y de calidad, pero Claro. no. El derecho de educación básicamente dice como que tenemos que ir a la escuela y el Estado tiene que asegurarse que todos vayamos a la escuela. ¿Y cómo lo hace el Estado? Habiendo escuelas municipales. Pero la libertad de enseñanza garantiza en un apartado específico dentro de las garantías que establece la Constitución que quien quiera desarrollar la educación, por decirlo, tiene derecho a abrir escuelas y le garantiza a los particulares su derecho a tener colegios, a abrir escuelas, a tener universidades, no lo dice específicamente, pero es básicamente eso, a tener universidades privadas.
Y cuando tú le garantizas y además que lo otro, que la Constitución chilena hace que el Estado sea un Estado subsidiario. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado se mete solo en aquellas cosas en que los particulares no quieren o no pueden hacerse cargo. No pueden porque son, no sé, pues, los particulares no se pueden hacer cargo de la frontera, ¿cachai? No se pueden hacer cargo de la policía. Porque todavía no es un negocio, pero podría. Aunque yo no podría asegurar lo que no sea así, que los particulares tengan que ver con la policía. No, mentira, señores policías que me están escuchando. Al señor del FBI que tiene pinchado mi celular, un saludo. Claro. Oye, ya, pero eso lo podemos cambiar entonces, que dejar de ser un Estado subsidiario. Claro. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando tú haces que la función del Estado sea meterse solo cuando el particular no quiere, porque además la Constitución se supone que garantiza el derecho a que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades, ¿cachai? Pero claramente, uno que creció en la Pobla, claro, no tiene las mismas oportunidades desde que nació, desde el minuto en que saliste al mundo. Tus oportunidades inmediatamente no fueron las mismas que el que nació en Las Condes, en Vitacura, en Los Barnechea, que tiene un apellido difícil. Porque además tenemos generaciones de nuestros papás que nacieron en el campo, ¿cachai? O sea, tampoco es que nuestros papás hayan sido empresarios millonarios y nacimos en la Puebla porque, puta, mal momento. Pero no hay como una generación para atrás de falta de oportunidades. O sea, claro. Es como una herencia, al final. Claro, la mala herencia. Una tradición familiar ser pobre. Y anda a salir de ahí. Bueno, y el que sale es como el logro de la familia, claro, así, a costa de verle la vida a una universidad. Gracias, Tata, por dejarme la pobreza de herencia. O sea, es que lo que pasa es que ahora efectivamente existen más oportunidades para estudiar, producto de la gratuidad que se promulgó hace unos pocos años, pero los que somos un poco más antiguos y que no éramos tan... No los suficientes años para haber sido beneficiarios. Y que, por la chucha. Por ejemplo, una que no fue tan brillante para tener acceso a becas ni cosas por el estilo, y que está endeudada hasta las masas con el CAE, que lo hablamos en el capítulo pasado. Escúchalo. En capítulos pasados, como que somos muchos... Como otras que no pagamos el Fondo Solidario. Los otros que no queremos pagarlo. Otros que no queremos pagar. Aquí confesando delitos. Es una tónica en este podcast descubrir que estamos rodeados de gente que no paga sus deudas, que roban en el supermercado, que son mecheros. Yo no sé la calidad de gente con la que me junto, francamente. Gente, no nos siga. No sea como nosotros. Gente normal, gente común, gente de a pie. Sí, gente de bien. Si usted escuchó el capítulo de las deudas, ahí se le explica claramente, primero se explica cómo roban en el supermercado y segundo cómo evadir sus deudas, por si tiene alguna duda. Se me olvidó lo que estábamos hablando, se me fue la onda. Estado subsidiario y cómo sacarlo. Muy bien, me encanta que esté atento. Sí, es que es lo que quiero sacar. Entonces, claro, cuando tenéis un Estado cuyo objetivo es solamente hacerse cargo en la medida que los particulares no quieran o no puedan, tenéis educación mercantilizada, salud mercantilizada, porque efectivamente tenemos una red de consultorios, de CEFAM, de hospitales, pero están súper colapsados. Si bien la salud primaria básica, yo creo que todos podemos ir a la posta a pedir una hora y efectivamente te va a atender un médico. Pero si tienes la mala suerte que tienes una enfermedad catastrófica, si tienes la mala suerte que necesitas un especialista, ponte a la fila y espera. Mi eterno miedo. Y si tenéis la mala cueva que te toca un ministro que le gusta borrar las listas de espera por secretaría, cagaste. Entonces, efectivamente, como dice Marcela Cubillos, la Constitución no se hace cargo de todo. Pero la Constitución es la piedra de tope para muchas cosas. Entonces, oye, ya que la nombraste, ¿podemos hacer un paréntesis? Por supuesto. Hay algo que no entiendo, no me entra en mi cerebro. ¿Cómo es posible que personas que hicieron mucho ruido y mucha campaña contra, o en el fondo en la posición del rechazo, hoy son candidatos a la constituyente? ¿Cuál es la lógica moral de esa weá? La hipocresía, la audacia. Weón. Pero si o sea, en el fondo se entiende que es como ya lo que les queda como para resguardar los intereses de ellos y de sus amigos, pero es como, loco, ¿qué mensaje estáis entregando? Tratar de perpetuarse nomás, porque ellos dicen que también tienen derecho a representación.
Y si uno se pone magnánimo, claro, si uno anda generoso podría decir que sí, todos tenemos derecho a representación. Pero la audacia por la amiga, Marcela Cubillos, cuando en sus años ella votó en contra de la ley del divorcio y ahí está, divorciada, con otro weón que votó en contra de la ley del divorcio, Alaman, también divorciado, y se casaron los dos. Nefasto. En segundas nupcias. Segundas nupcias. Entonces, ¿Qué dirá nuestro Santo Padre Cristo que hoy acaba de morir al respecto? Murió por ese tremendo pecado. se volvió a morir. Se volvió a morir. Y Se nubló el claro, día. y va a resucitar el domingo y la va a ver el de candidata, bueno, y se va a morir otra vez. Y ahí nos vamos a quedar sin nada. Él va a ser como el evangélico atropellado, o sea, tirar delante de un auto. Claro, yo no me morí para esta weá. Con respeto, Diosito. No te enojes. No, Diosito, mentira, broma, Diosito. broma. Broma. La audacia nomás, pues tenís Pero loco, sí, a Blumel de candidato constituyente. También. Y Blumel. por el distrito 10, o sea, por el que... La comuna en donde le... ¿Cuál es el distrito 10? Santiago Centro, Providencia, como toda la parte del centro no, Macul no. Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa aparece también. Sí. Como que yo no cacho en San Miguel. señoras bonitas del sur. Pero Para como que donde vean que quedó... no Más del campo. Tenemos donde de quedó todas mal la partes. cagada, ¿cachai? Durante su ministro del Interior, entonces como que es inconsecuente que la Sí, gente po. vaya a votar por él, es como, amigo. O sea, no, en este podcast no queremos Oye, la decir inmoralidad. a nadie por quién votar, pero por favor no voten por Blumel, no voten por la Cubillo, por el amor, por la O sea, madre igual del yo amor creo que ellos hermoso. apuntan a otro público. Ellos como que apuntan a su público objetivo, claro, así que no creo que... Uno nunca sabe porque hay mucha gente, porque no sé si habrán visto, pero los candidatos que tienen mayor presupuesto, unos presupuestos Sí. ridículos para hacer campaña, son justamente los del rechazo. Sí, La Fundación gente Sol. que representa a otra gente como nosotros tiene unos presupuestos paupérrimos, onda. Por suerte, entre comillas, existen las redes sociales porque de esa forma se pueden viralizar y podéis ver su contenido y podéis enterarte. Pero si tú no tenías acceso a internet y a las redes sociales, no te enteraste, pues, ¿cachai? Y en cambio tenías una Cubillos hablando huevá y llenándole la cabeza de pajaritos a la gente diciendo que la Constitución no va a cambiar nada. Y insisto, efectivamente la Constitución no regula todo, pero es la piedra de tope para todos los cambios sociales que se han pedido por años. Y volviendo a la pregunta que hacía doña Juanita al principio, justamente fueron tantas cosas a las que la gente le fueron diciendo es inconstitucional, no es inconstitucional, no es inconstitucional, no es inconstitucional, que llegó un punto en donde, como el eslogan que se creó después de no son 30 pesos, son 30 años, la gente está hasta el pico, Sí, pues sí, fue ¿cachai? una seguidilla de Oye, cosas. otro paréntesis. Cerremos el paréntesis Ayer antes. tuve la oportunidad de conversar con dos señoras, doña Mirta y doña Jenny. Señoras ya de edad avanzada, estábamos en un punto, en una fila al banco. Y las señoras eran funcionarias públicas, una institución cualquiera. Y estaban conversando que el año pasado, creo, no miento, o sea, ¿cuándo fue el último retiro? El año pasado, ¿cierto? Sí, en Bueno, la diciembre. cosa es que, claro, como que previo a estos retiros habían tenido unas pérdidas cercanas. Una creo que fue 12 millones. Funcionaria pública que ha trabajado toda su vida, o sea, ella Claro. cotizando mucho rato. Muera. Y la otra como 8. Y ellas me comentaban que habían estado como revisando, como estaba el tema de los retiros, estaban como chequeando constantemente sus saldos. Y de un rato para otro, y no eran cantidades como 200 lucas y sumamos 12 millones. No, de un rato para otro. Y fueron a alegar y nada, pues porque es como los movimientos del mercado, ¿cachai? Y es como la percepción es que te lo robaron sencillamente, pues. Lo que pasa es Y que personas que están prontas a jubilar, ¿cachai? ¿O no? Sí, o sea, po. el daño que le generáis a esa persona, no es menor. weón. Es que No, para nada. lo que pasa es que la Constitución, o sea, no lo dice la Constitución, pero la ley que regula el tema de las AFP y todo eso, le permite a las AFP que ellos ganen y que cuando las inversiones que ellos hacen tienen caídas, porque efectivamente así funciona el mercado. Si tú tenés plata, de repente en el mercado podéis ganar mucha plata o podéis perder mucha plata. Pero lo que hace la AFP es que cuando gana mucha plata, para adentro. Cuando pierde mucha plata, a los afiliados, ¿cachai? Entonces, Ya, ¿y eso podría cambiar con la Constitución? lo que pasa es que en la medida que la Constitución garantice el derecho a una pensión digna y lo diga de una forma
Porque ahora la Constitución, por ejemplo, garantiza el derecho al acceso a la salud. Y eso es todo, Fin. no hay nada más. O sea, dice un par de cosas más. Mira, a ver, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero como que te garantiza el derecho a la salud, pero en ningún caso establece como los pisos, ni los mínimos, ¿cachai? Y eso habría que agregarlo a la nueva, como de último que quede establecido, no sé si el mecanismo, no tengo idea cómo puede ser, pero que, porque tampoco creo que nos sirva que quede muy específico, porque si no después no podemos cambiar nada. No, pues lo que pasa es que, de nuevo, la Constitución lo que tiene que hacer es establecer los parámetros y los pisos mínimos con los que va a regirse, ¿cachai? Onda, dice, respecto al derecho a la salud, dice el derecho a la protección a la salud. Se supone que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación, rehabilitación. Y que el Estado debe garantizar el ejercicio, la ejecución de acciones de la salud, ya sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Y como la Constitución dice que si te lo garantiza mediante una institución privada, la hueá está cumplida, chao. Claro. Vamos saliendo clínicas, vamos generando ISAPRE. Y con eso técnicamente y por eso es que tú protegiste el derecho al acceso, de acuerdo a la Constitución. ¿Está protegido el acceso a la salud? Sí. ¿Todos tienen acceso? Claro, no. Y eso es lo que se ve reflejado, por ejemplo, en el GES, en las enfermedades que están cubiertas por ley, en teoría, y que ya si el hospital público que te corresponde está mega saturado, y hay un plazo legal de 30 días entre que se hizo el diagnóstico y que te tiene que ver especialista, entonces como no lo puede cubrir la institucionalidad pública, te mandan a un particular, te mandan a una clínica o un particular. Claro. Entonces todo ese ingreso fiscal se va para los privados. Exactamente. Entonces al final igual, ¿cuánta plata mal invertida? Las empresas ganan porque ganan. Y eso eso está en la Constitución. Y tampoco es que le podemos exigir a estos mismos privados que se hicieran cargo, por ejemplo, de poner establecimientos de atención en lugares rurales o de difícil acceso. No, porque no es rentable, porque no hay tanta Obvio gente. Que no. Y eso sí lo cubre el Estado con estas postas rurales y cosas así. Ya, pero en una posta rural no te podéis atender, no sé, de cáncer, de un tumor. Claro, pero si fuera rentable, habrían empresas privadas, o sea, clínicas privadas atendiendo a esa gente en esos lugares, pero como no es rentable, no lo hace. Entonces, claro, el tema de la educación también está garantizado respecto del tema de todos tenemos que ir al colegio hasta la media, por obligación. También y está garantizado la libertad de enseñanza, pero no en el sentido de que yo tengo derecho a aprender cosas, sino en el sentido de que yo puedo tener un colegio y hacer de eso una actividad económica. Claro. Ya. ¿Cachai? Pero ¿y cómo lo cambiamos? O sea, ¿qué hay que hacer como para que, o cuál sería el modelo porque entiendo que es difícil como la ansiedad de Chile, que es que todo esté listo mañana, no va a pasar. Pero ¿por dónde empezamos? O sea, ya tenemos esta oportunidad de cambiar la Constitución. O sea, lo vamos a hacer, vamos a elegir a 150 personas que van a estar ahí hasta 2 años, creo, máximo, cambiándola. No, son 9 meses que se pueden aumentar hasta por 3 meses. O sea, por un 12. Un año, ¿o no? 9, sí, 10, 9 más 3. 12. Recordemos que no sé contar. Por eso el tema de la nueva Constitución es tan importante y por eso es tan importante por quienes vayan a votar. Claro, porque ellos llevan las representaciones, o como alguna vez alguien lo explicó o lo escuché que decía como que el candidato constituyente en verdad tiene que ojalá tener, no sé si pocos temas, pero porque tiene que llegar a pelear, o sea, a muerte para poder como lograr sacar su tema por el que, bueno, no sé, el que más va. Es que eso es lo otro, porque la Constitución nueva, que hubo mucha discusión al respecto, los acuerdos van a ser por 2/3 del total de los constituyentes. Eso yo no lo entiendo nada. Eso es chino mandarín para mí. Yo no sé contar. Entonces yo no sé cuántos son los 2/3 de 150, porque yo no entiendo. Aquí don nadie debería ayudarnos. Pero igual el quórum o la cantidad de votos que necesitáis para tener un acuerdo es muy alto. Siempre. Entonces hay muchos que dicen que de repente que no están bien. El tema es que si tení a una minoría... No, dije 100. Son 100 personas que tienen que estar de acuerdo. 1-0-0. Bueno,
2 tercios, no pudimos sacar el cálculo de 1/3. Uy, En eran 150. 150. No, que estaba revisando si es que eran Qué 150. vergüenza. Es que son como 155 en verdad al total. Mi profesor de matemática acaba de sufrir un aneurisma. Bueno, eso corrobora la educación, la calidad de la educación en Chile. Nefasta. Por favor. Oh, no puedo creer lo poco que sé de matemáticas. Ya, entonces supongamos que son 150, son 155, pero ya, para que sea un número cerrado. Para que sea fácil. Para que sea fácil. Tenéis no sé, 90 personas que están de acuerdo, y a la diferencia, que no sé cuánto es, 60, 60 menos, por ahí, sí. 65. 60. 60 que no están de acuerdo, y esos 60 pueden votar algún punto en particular de la Constitución, de la nueva Constitución. Igual eso ya está asentado y no se puede cambiar. Claro. Entonces, insisto, por eso es importante que cuando ustedes vayan a votar, sepan bien y elijan bien, porque la decisión que estamos tomando, que se va a tomar cuando uno elija a los constituyentes, es súper importante, porque son esas las personas las que van a redactar esto, y al tenerla en sus manos la tarea de redactar, tienen que ser súper cuidadosos, porque justamente, como decíamos en este minuto, existe el derecho a la salud, pero si el Estado permite que hayan privados, se entiende cumplido, y todos sabemos que de esa forma no está cumplido. Claro, Se muere gente en las esperas, no te ven, los especialistas no te ven nunca, te llaman para decirte tiene la hora de interconsulta a su abuelita, cuando la persona ya está ya muerta totalmente, o cuando ya pasó un O tiene punto 100 años. y ya pasó un punto de no retorno, donde que la vea el especialista es más peligroso quitarle el cupo a otro. o que Claro. la lleguen a operar, es más peligroso que se quede así. Oye, tengo una pregunta. Porque, ya, ok. Por lo menos ahora sabemos cómo está redactado en la actual y Ajá. lo que, entre comillas, obtuvo de consecuencias todos estos años. O sea, está garantizada la salud, pero como está redactada, está mal, porque pasa esto otro. Claro. Entonces, habría que tener muy claro cómo redactarla en la nueva. Y lo que hablábamos delante, desde ahí, ¿cómo son los siguientes pasos? Hagamos, no sé, un ejemplo de que queda muy bien redactado el derecho a la salud en la nueva Constitución. Desde ahí, ¿cómo se reforma el resto? ¿Cómo llegamos a que me atiendan a mí? ¿Qué pasa con las clínicas? Claro, que me atiendan a mí de cáncer. Lo que pasa es que la Constitución en ningún caso van a hacer soluciones inmediatas. Me gustaría que fueran inmediatas, porque yo también soy ansiosa, pero no es así. Entonces, claro, los artículos se van a ir redactando uno por uno, y no es que nosotros como ciudadanos tengamos derecho a opinar sobre cómo se redactó. Por No, eso volvemos. O sea, por eso. Tenemos que insistir, tienen que ser súper cuidadosos y responsables por quien votan, justamente por eso. Porque cuando ya esté redactada la Constitución y hayan terminado su trabajo, ya sea en 9 o en 12 meses, que es lo más probable, esta Constitución tiene un plebiscito de salida. Y ese plebiscito de salida es obligatorio. A diferencia del plebiscito anterior, en donde era voluntario ir a votar, el próximo plebiscito, que es cuando la Constitución esté lista, es obligatorio. O sea, todos tenemos que votar ahí, Todos, sí o sí. sí o sí. Y ahí se va ahí a ratificar la Constitución nueva en caso de que estemos de acuerdo. Ahí todavía la inscripción es automática, ¿verdad? Sí, la inscripción sigue. O sea, todo mayor de 18 años tiene que votar. Exactamente, todo mayor de 18 años tiene que votar. Sí, porque hasta hace algunos años uno se iba a inscribir al CERVEL así como con toda su espíritu cívico. Ahora ya no. No, pues queda ahí automáticamente inscrito. Ya ganamos, dijo el otro, porque ya la terminamos de redactar. Como les decía, después va a haber un plebiscito de salida, y en ese plebiscito la gente tiene que ver si aprueba o rechaza la nueva Constitución. En caso de que no nos guste la nueva Constitución y gane el rechazo, sigue rigiendo la Constitución actual, la del 80. Y ahí no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. O sea, no es que no haya vuelta atrás, se podría eventualmente volver a hacer otro plebiscito para ver si queremos una nueva Constitución, ¿cachai? Claro, Pero de los nuevo, argumentos.
va a depender de muchas voluntades políticas. Recordemos que este proceso constituyente no nació de un proceso pacífico y que todos los políticos dijeron, hoy sí, deberíamos votar esta constitución, que salió en un periodo de dictadura, con gente muerta, en una comisión cerrada, donde no le preguntaron nada a nadie. ¿Cachai? Fue producto de un proceso social muy complejo que vivió Chile, y fue porque ya llegó a un punto de, yo creo que de no retorno. Pero... Sí, pues. Y un despertar social que ya es... Y es hacia adelante ahora, ¿no? O sea, ya no nos van a volver a meter el dedo en la boca con cosas tan básicas como lo que veníamos viviendo toda esta vida, pues. Igual... Al menos ya eso ganamos. Igual hay que tener en cuenta que, de nuevo, la Constitución del 80 a nadie le preguntaron. La Constitución del 80 fue una Constitución que la impusieron. Y punto. Entonces este proceso constituyente, igual yo a veces pienso, ojalá no vivir en un periodo histórico donde hay que decir tantas cosas importantes para las generaciones futuras, porque si decidimos mal después va a ser como culpa de uno, va a sentir culpable, porque no estudié. Peor momento, como pandemia, cambio de la Constitución. O sea, me gusta más cuando me cuenten, a mí me gusta historia, entonces a mí me gusta cuando me cuentan que hubo una gente que tuvo que, no sé, que vivió una pandemia y salía de su casa y uno decía, mira la gente hueona, ¿cachai? Pero uno no era uno. Que la gente votó por una constitución y la constitución era mala, entonces uno los puede juzgar y decir, mira la gente hueona que no se dio cuenta, pero ahora si no, pues nosotros votamos mal, las generaciones futuras van a decir, mira la gente hueona con la cantidad de internet que había. El acceso a la información. Oye, sí, y sobre eso, ¿cómo está regulado o está ya definido de alguna forma cómo se va a difundir a dar difusión a lo que escriban para que uno pueda votar si la quiere o no la quiere? ¿Cómo, desde el punto de vista de la regulación, cómo está pensado? Es que hasta donde sé, no existe todavía una forma o no está establecido en los artículos transitorios, porque este proceso de plebiscito que vivimos y que estamos como a medio camino, porque vivimos solo el primer plebiscito, falta votar los constitucionales y después el plebiscito de salida, solo decía que tenía que haber un plebiscito y que fijaba los plazos para el plebiscito y fijaba como, de nuevo, todo a grandes rasgos, ¿cachai? Pero no, hasta donde yo entiendo, todavía no existe una forma en donde en que se establezca cómo se va a difundir cuál va a ser la nueva constitución. Algo leí, lo van a hacer ellos mismos, como que cuando cuando ya sabemos cuáles son los 155, hay un periodo como de ajuste de trabajo y se van a juntar, van a elegir quizás qué comisiones, o va a estar el presidente. Tienen que elegir un presidente. Presidenta, entonces como que ahí van a ver cuál es la mecánica y cuál va a ser como, si es que incluso escuchaba a alguien por ahí, pueden montar una plataforma y que vayan subiendo ahí incluso algún streaming, como, bueno, hay tecnología, ¿cachai? Entonces como que pueden decidir cómo ir informando a la gente, además de sus propios canales de difusión por redes sociales, como... claro, de los propios constituyentes. Claro, de los propios constituyentes, cómo se va a ir dando y desarrollando esto. Creo que es como, de hecho es como tener otra cámara de los diputados, ¿cachai? O sea, van a tener sesiones plenarias, pero también van a haber sesiones individuales, y ahí se van a poner de acuerdo en cómo ir haciendo que avancen las cosas. Y claro, seguro que la gente va a poder presionarlos entre medio como para, bueno, dijiste esto en tu candidatura. Hazte cargo, claro. Y ahora te toca hacerte cargo. Qué peludo igual, porque en el fondo es como, va a ser mucha información y que uno, como dices tú, señorita abogada, va a haber que votar súper a conciencia en el fondo y con mucha información, porque en el fondo no se queda mal. Sí. La media cagada. Sí, hay más de derecha, imagínate. Por eso yo digo, bueno, no quiero que mi hijo me reproche. Mira las weas que votaste, ven. Por eso yo digo que ojalá haber nacido en otra época, donde ya estaba resuelto. De acuerdo. O... Bueno, quizás en otra vida. Para no tener que hacerse cargo y juzgar a la gente. Y decir, mira, son huevos. Oye, pero ya cuando... Pensando en que ya quedó bien, votamos el plebiscito de salida, la aprobamos,
¿Cuándo ya entra en vigencia y cuándo empieza a cambiar Chile? ¿Cuándo adelgazo y soy un top model y don nadie es rey? No, ya, ok, eso ya establecimos que eso no va a pasar. Voy a buscar otro propósito. Pero ¿cuándo ya se va a empezar a notar en el fondo? Ya, o se va a regular. Si se aprueba la nueva constitución, el presidente va a tener que convocar al Congreso Pleno, vale decir, a todo el huevonaje, y van a promulgar la constitución y los van a hacer jurar, respetar y acatar la nueva constitución, y eso se publica siempre en el diario oficial dentro de los 10 días siguientes, y dentro de los 10 días siguientes a este acto entra en vigencia la constitución nueva. Bravo. Y de nuevo, no es que entró en vigencia y ¡pah! Se acabaron todos nuestros males. No. Porque lamentablemente el proceso legislativo es un proceso lento y muy poco dinámico. Hay leyes que llevan durmiendo 800 años. Me gusta que yo siempre parto diciendo cosas muy positivas y después termino diciendo que todo funciona como la callampa. Me gusta traer esperanza y alegría. Me gusta esto de andar trayendo esperanza y alegría a la gente. Pero después de eso, cuando por ejemplo pidamos que se legisle a favor del aborto, esperemos que la nueva constitución permita que las mujeres tengamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ya no nos van a poder decir no, es que es inconstitucional. Cuando un jubilado quiera decir me estoy muriendo, no necesito una jubilación que me dure 10 años porque me muero mañana, deme la plata para hacerme un tratamiento, le van a poder dar la plata y el tribunal no le va a poder decir no, es que es inconstitucional. O sea, es por sobre, de ahí para adelante, es sobre las leyes que se vayan legislando desde ahí, que van a consultar a la Constitución y ahí van a decir, ay, ahora sí es constitucional. O sea, se puede. Exacto. Y van a ir promulgando porque leyes nuevas. Las bases, eso es lo que yo preguntaba. Las bases van a ser nuevas bases, ¿cachai? Okay. Y no significa que las leyes que existen en la actualidad van a desaparecer y van a dejar de existir, porque no se deroga ninguna ley. Me gusta esa palabra, derogar. No sé salvo que vayan en contra del... Solo quería usarla. Que sean inconstitucionales. Salvo que hay algunas veces en donde hay derogación tácita que le dicen, que es cuando la ley antigua dice blanco y la ley nueva dice negro. La ley antigua se entiende derogada porque vale la ley nueva aquí, y además que esta es una ley superior. Claro. El rival más débil. Que regula la misma y regula, claro, así mismo le va a decir la Constitución, se va a parar y le va a decir a la ley vieja, eres el rival más débil. Adiós. Y se va a dar vuelta. Y ahí va a quedar la ley antigua, negra. Me encanta. Con tragedia. Ahí, todo. Hay una foto de ellos de la ENA con cara de culo. No es la ENA, es la Jacqueline Van Rieselberg, esa vez cuando sacaron el acuerdo como a las 3 de la mañana está como destruida. Así mismo. La casa total. Oye, tengo una duda. Por ejemplo, mucho se nos dijo en periodo de campaña del apruebo o rechazo que nos íbamos a convertir en Venezuela, que iban a venir las peores penas del infierno con la nueva constitución, por la carta, porque iba a ser una hoja en blanco y ya todo lo que fuimos hablando. Experiencias similares en el territorio, no sé, en América, ¿cómo han sido? Como para tener un punto de referencia. Mira, lo que pasa es que primero yo nunca he entendido la fijación que tiene la derecha con creer que cuando uno reclama derechos sociales es porque tú te quieres convertir en un país comunista y quieres ser la Unión Soviética, básicamente. No entiendo. Yo creo que eso es digno de un análisis sociológico, psicológico. Da como para otro capítulo. Claramente. Nunca lo he entendido. Yo sinceramente creo que todos, o que la mayoría, cuando uno quiere mejoras sociales, yo nunca he pensado en Venezuela, con el respeto que me pueda merecer el pueblo venezolano, ni en la Unión Soviética. Como que yo apunto, no sé, a hacer Nueva Zelanda, básicamente. Claro, como... Para allá voy. Y quiero creer que es lo que todos queremos, ¿cachai? Se ocupa mucho el ejemplo de Venezuela, porque hace muchos años Venezuela era un país muy... que estaba muy yendo hacia ser primer mundo, por el tema del petróleo y toda la cosa, muy próspero. Esa era la palabra que estaba buscando. Y también hicieron un proceso constituyente y producto de eso empezó a quedar la cagada. El punto es que esa asamblea constituyente tenía facultades que la nuestra no va a tener, ¿cachai? Esa asamblea constituyente dijo,
hola, soy una asamblea constituyente, voy a hacer una constitución nueva. Ya, pero no me gustó este quórum, así que me voy a cambiar el quórum. Pero yo también quiero hacer otras cosas y me voy a dar más facultades. O sea, se cambiaron en el ejercicio de ella de la... Exacto. Entonces, no tenían como un margen. Esta asamblea de pronto dejó de ser una asamblea que quería escribir una nueva constitución y se transformó casi en un gobierno. Monarquía, ¿sí? Una monarquía. Ya tenía que ir. Bueno, qué bueno que la nuestra no va a ser así. En cambio, no vamos a tener un rey. En cambio esta asamblea que nosotros vamos a tener tiene las facultades, los quórums, los plazos, no los determinan ellos. Las facultades que tiene la asamblea ya están determinadas y eso no se puede cambiar, es inamovible. Sí. El quórum por el cual tiene que aprobar todas las cosas es inamovible. El plazo por el cual va a durar es inamovible. Las facultades que tienen es inamovible. ¿Cachai? Entonces esta asamblea, para la tranquilidad de muchos, no vamos a hacer Venezuela. Ojalá hacer Nueva Zelanda. Yo creo que tampoco vamos a hacer Nueva Zelanda. Pero la diferencia, y es primordial, es eso. ¿Cachai? Insisto, yo no entiendo por qué todos creen que queremos ser Venezuela. No quiero ser Venezuela. No. Sí. O sea, claro, pero no es como, yo siento que no es una cosa como de la ciudadanía, no, sino que es como un mensaje impuesto. Me refiero a... Perdón, pueblo venezolano. No contra el pueblo venezolano. Es como no queremos tener la realidad política, social y económica de Venezuela. Y eso es lo que la derecha mete miedo, y es que si ustedes votan por una constitución nueva, vamos a transformarnos en lo que es Venezuela hoy día. Somos un país próspero, entre comillas, próspero para la minoría más rica, somos un país muy próspero, y si ustedes votan por esto y sale una constitución nueva, nos vamos a transformar en lo que es Venezuela hoy día, y nos meten terror porque se sabe que lamentablemente el pueblo venezolano lo está pasando muy mal. Ya dijeron que, tuvimos un ejemplo, que si ganaba la prueba decían que iba como a arder Chile al día siguiente. Es como... Chile siguió igual. Pero la Matei dijo que si se aprobaba el retiro del 10% iba a arder Chile. No me acuerdo quién la llamó. Creo que fue Pancho Saavedra. Para decirle, aló, estamos llamando al cuerpo bombero. Sí fue. Como Chile no está nada en llamas. Le queríamos comunicar que... le queríamos comunicar que de un incendio. Es que se aprobó el retiro y no sé qué, y la vieja estaba indignadísima, por supuesto. Sí. Pero así como... Oye, ¿pero eso fue en la tele? No, fue por un programa de Instagram. Sí. De Instagram creo que fue. Pero siempre nos meten miedo. Dijeron que si se aprobaba el retiro del 10%, Chile se iba a incendiar. ¿Y qué pasó? Se reactivó la economía. Sí, bueno, era obvio. Como queremos el tercero, por favor. Tengo muchas cosas que comprar. Claro. Muchas tiendas de Instagram que resurgir, que... Oye, sí, la cagó. Ahora también va a comprar cosas. También dijeron que si se aprobaba el divorcio, nadie más nunca se iba a casar. Era el fin de la familia. Bueno, hay horas para casarse. Hasta 3 meses, 4 meses. ¿Cachai? Entonces, la derecha siempre ha jugado al juego del terror, ¿cachai? ¿Se acuerdan de Hidroaicén? Por supuesto. Que habían unas campañas en la tele, publicidad, en donde Hidroaicén decía que si no aprobaban Hidroaicén, como que mostraban a una guagüita, por supuesto, que la estaban operando en cirugía. Y como que la estaban operando y era como que justo iban a cortar la hueá que le permitía salvarse y empezaba a pestañear la luz. Y era como, si no se aprueba Hidroaicén, esa guagüita se va a morir y va a ser culpa tuya. Otro ejemplo de la misma campaña del terror. Oye, sí, qué rancia. ¿Y Hidroaicén se aprobó? No. Claro, que salía... La guagüita se murió, es probable por culpa de la salud de mierda que tenemos, pero no fue porque se cortó la luz. Apelaban también al fútbol, ¿cachai? Como que el chileno es como futbolista, entonces como que claro. Una persona prendía un secador de pelo y se cortaba la luz en el estadio. Entonces, como que no había fútbol. La selección perdía, claro. Como... El palo de Pinilla era culpa de que no se aprobó Hidroaicén, básicamente. Y aquí estamos, entonces, grabando un podcast qué mal. Con internet. La derecha siempre juega ese juego del terror, pero hasta ahora, de las cosas que ha dicho la derecha, nada. No. No, amigo.
Nada más que decir. Cuando Chile se incendia, Oye, pero- se incendian bosques nativos que después milagrosamente se convierten en cultivos forestales. Se incendia Chile, Inmobiliaria. un edificio patrimonial y después es un edificio de 30 pisos, guetos verticales, departamento de 18 metros cuadrados. Entonces, Oye, ¿y hay ejemplos como de experiencias exitosas que uno dijera, o Nueva Zelanda es una, o lo dicen como... que Nueva Zelanda Como es el mejor lugar. Ojalá estar en Nueva Zelanda. Ojalá ir. Eh, Deberíamos Pero hacer un estudio de si mal no campo. recuerdo, ¿Un punto de referencia? Si mal no recuerdo, Uruguay también vive un proceso como el que estamos viviendo nosotros. Ecuador Y también, ojalá también. ser Uruguay. Y Ecuador incluso lograron que el derecho como de la naturaleza también estuviera como reconocido en la Constitución. Entonces también tuvieron que cambiar un montón de leyes que atentaban contra la naturaleza, que era como extracción de minería o cambio de uso de suelo, ¿cachai? Como un montón de cosas que tuvieron que modificarlas a raíz de eso. Acá yo creo que la mayoría de la gente ambientalista también es como el sueño de poder incluir, por ejemplo, que la naturaleza tenga derecho a un ambiente sano para vivir. Y eso implica un montón de cosas, porque también en la Constitución ahora está... ¿Te digo algo triste? ¿Qué? Te digo algo triste, es que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación Sí, po. está en la Sí, po, Constitución. sí, pues sí está, pero no en un ambiente sano, ¿cachai? Como que creo que es un ejemplo que lo he escuchado hace un tiempo, que es como que es una palabra sutil, ¿cachai? Que podría generar cambios en adelante como con... Trascendentales. Porque ahora dice libre de contaminación, pero el gobierno es el que determina Exacto. qué es lo que es la contaminación, ¿cachai? Para mí puede ser, para la Organización Mundial de la Salud puede ser 500, por ejemplo, de material particulado, pero la ley acá dice que es 1000. Entonces, mientras las empresas lo cumplan, Mientras esté en está la todo ley, bien. Claro. Pero si los le parámetros agregamos son el muy sano, ya bajamos a un referente internacional y los locos van a tener que llegar a 500. Es un ejemplo, pero así sería. oye, ¿de qué forma esto puede afectar o cómo se podría visualizar el impacto en la economía, que es algo que nos mete en terror igual siempre, y que ahora estamos hasta el lóligo en la pandemia porque se ha priorizado la economía? Porque efectivamente, si la Constitución pudiese regular esas cosas que van asociadas más al mercado, podría tener consecuencias directas en la economía, así como en la economía como el concepto, que yo tampoco entiendo, pero Es lo que te dicen. como lo que escucho en la tele, ¿no? Si yo soy la señora Juanita, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían como que la señora Juanita no va a estar en la convención constituyente? ¿Se acuerdan? ¿Ven? Por eso la invitamos. Para que la señora Juanita... Por eso estoy aquí, para que yo pueda decir algo, pueda dar mi opinión. Ya, Tenga no voz. tengo mis La dudas. señora Juanita es importante. Pero sí, yo creo que igual puede ser relevante o formará parte como del terror colectivo que quizás tenemos medio implantado en la psiquis. O sea, el tema económico es relevante, efectivamente, porque, obvio, plata, trabajo y todas esas cosas. Mil dinero. Pero como les decía, dentro de las cosas que están inamovibles, están muchos tratados internacionales que tienen que ver con temas económicos. Y Chile, hay una de las cosas que dicen, como las empresas mineras ya no van a querer estar en Chile por el royalty. Creo que ahora estaban discutiendo una ley sobre el royalty minero. Y es como, ¿y a dónde se van a ir? ¿A otro país donde donde hay impuestos verdaderos? ¿A donde los regulan de verdad? Buen punto. ¿A dónde te vas a ir? Es como más de lo mismo, ¿no? Como campaña del terror. Van a tener que adaptarse, van a tener que saber adaptarse para estar dentro del marco legal, ¿no? Obviamente van a haber empresas y va a haber movimiento y muchas empresas ya han empezado con el tema del cambio de capitales, no sé qué, y empresas que han sacado plata por la inestabilidad, ¿cachai? Pero al final es más de lo mismo. Así como se van empresas, después llegan empresas. Sí. Y es parte del movimiento, ¿cachai? Y no sería la primera crisis financiera y no sé, se me va a caer el carnet, la crisis asiática por allá en los 90. Mira tú. ¿Qué culpa tenía Chile? Nada, ninguna, Nada. cero, no había conciencia de nada, no habían reclamos, Dijeron que no iba a pasar nada. estábamos todos hasta el pico. Esa era la época en el que Frey viajaba harto, ¿cierto? Tipo. Como tratando de acordarme Tipo, cuando era como el chiste porque viajaba mucho. tipo, cuando Frey, gracias Vendió Chile. a Ese fue Frey
fue el que, no sé si vendió, pero fue el que firmó casi todos los tratados de libre comercio que tenemos ahora. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Bien porque todo el acceso al iPhone, ahí, al smartphone, está a la vuelta de la esquina, pero igual genera impactos negativos. Entonces, claro, tú podés decir que efectivamente va a tener, podría tener impacto económico, pero vivimos en un mundo tan globalizado que cosas que pasan en China también tienen impacto acá. No sé, pues el otro día se quedó atrapado... Coronavirus. Bueno, coronavirus. El otro día se quedó atrapado un barco en el canal de Suez y se empezó a desabastecer Europa, y si se desabastecía Europa no sé qué pasaba, y también nos desabastecíamos nosotros. Entonces decir que producto de la Constitución, Globalización. como que Chile se va a ir a la quiebra, como que si es por eso igual Chile se puede ir a la quiebra por 1.000.000 de razones más, ¿cachai? Entonces Claro. se están aprovechando de un montón de cuestiones coyunturales a nivel mundial para decir, es que es producto de la nueva Constitución. Sí, yo creo que todo el rato llegan nuevas empresas. O sea, si, no sé, pues decidimos que vamos a cuidar el agua, la raja, van a llegar empresas que certifiquen, que fiscalicen, Exacto. porque vamos a necesitar entes autónomos quizás que puedan y sean objetivos frente a algunas situaciones, y van a estar todos metidos como en ese nuevo mercado. Claro, no sé, por ejemplo en la Araucanía, en Temuco, una de las ciudades más contaminadas, el negocio era la leña, y de pronto generaron una ley y una medida que impide que se prendan estufas a leña en determinados horarios. Y tú decís, no, se acabó el mercado de la calefacción, nos morimos todos, Claro. que quebró la Araucanía. ¿Y qué pasó? Empezaron a surgir empresas de pellet, empezaron a surgir empresas que hacen estufas a pellet, ¿cachai? Sí, Que porque generáis reconvierten las transporte, tradicionales. además, También. ¿viste? El ingenio chileno, ¿cachai? Uno se adapta. Bueno, yo creo que igual todo esto va asociado a lo que ya nos aclaraste en algún minuto, como que esto no va a ser inmediato, no va a ser automático, que va a ser un proceso, y que las empresas también van a ir, no sé, en la medida en que les afecten de alguna forma las modificaciones de la Constitución, también van a ir adaptándose, pues sí, es lógico, es un ciclo al final, no nos vamos a quedar sin servicios ni sin prestaciones, por el contrario. No, y además que, no sé si ustedes vieron Charlie y la fábrica de chocolate. En Charlie y la Ay, sí, mi fábrica película favorita. en Charlie y la fábrica La de he visto 10 chocolate, veces. al papá de Charlie trabajaba en una tienda, en una empresa donde hacían pasta de dientes. Y de repente la Lo empresa reemplazaron. decide comprar máquinas y reemplazan, y toda la gente se queda sin trabajo. ¿Y qué pasa? La máquina se echa a perder. ¿Y qué hace el papá de Charlie? Claro. Arregla la máquina. ¿Cachai? Entonces al final es un ciclo. A lo mejor vamos a pasar por una época compleja. Yo creo que ya estamos pasando por una época compleja y no tiene que ver con la Constitución, tiene ¿Qué que más? ver, ¿Qué más tiene que podría ver con venir? una pandemia. No voy a decir eso porque seguro que viene algo. Sí, no lo vi. Sí, qué terrible. Hay una estamos. pandemia a nivel mundial que tiene la cagada en la economía, en la salud mental de la gente, en muchos aspectos. Y no tiene nada que ver ni con el estallido social, no tiene que ver con la Constitución nueva en Chile. Son cosas que pasan. Entonces decir, no, quedémonos con la Constitución del 80 porque así vamos a estar tranquilos, seguros y Claro. protegidos, es tan ridículo como la Cubillo siendo constituyente, como Bloomer siendo constituyente. Así es. Oye, yo Es quiero verdad. preguntar cosas. Como, ¿qué vamos a cambiar entonces? Por ejemplo, no sé, tengo como ideas así locas. O sea, las AFP... Lo que pasa sí es que o la no. Constitución No. también establece como un derecho genérico, ¿cachai? Ya. Pero en la Pero medida- podría ser consecuencia del cambio. el término de la AFP podría ser consecuencia del cambio de la Constitución. Vamos a seguir teniendo Claro, ministerios de depende cómo se cosas. escriba. Ministerios y todo ese tema, porque es Porque parte, es presidente. parte del tipo de gobierno que tenemos. ¿Cachai? Lo de la salud ya lo hablamos un poco igual. Claro. Como Salud, en la- educación, vivienda. Es que el tema de la Vivienda. vivienda también, es que lo que pasa es que dentro de las garantías constitucionales existen como los derechos que les dicen, derechos de primera generación, de segunda generación, y como que los de primera generación son los más básicos, como estar vivo, y Por eso, favor. la salud y esas cosas por el estilo, y después van generándose como derechos que son sociales, que son los que tienen como los pueblos más avanzados, en donde ya tenéis conquistados los derechos básicos. Nosotros todavía no llegamos a esa parte tan avanzada en donde tenemos todo conquistado y ya podemos ir cosas por como una vivienda digna, un medio ambiente sano. Entonces, eventualmente esta constitución podría
establecer, no decir que una vivienda digna es que tenga tantos metros cuadrados, pero a lo mejor Claro. sí establecer parámetros al respecto, ¿cachai? Insisto, no va a ser específicamente decir que la casa, que todos tenemos derecho a una casa, que al menos tengo tantos metros cuadrados por persona. Eso no va a ser así. Pero sí establecer bases y lineamientos que permitan que después la ley tenga esos parámetros y esas cuestiones contemple como tener una vivienda digna, po. Y no permitir que no se construyan departamentos de 18 metros cuadrados. Y que te Con la cobren educación pasa un poco lo mismo. una locura. Oye, y sobre los precios, o sea, igual por lo que acabas de decir me da la sensación de que es como algo mucho menos relevante, pero por ejemplo, ahora nos domina el libre mercado, ¿cierto? Como que la oferta de demanda y yo le pongo el precio que quiero y si queréis lo pagáis, bien, chao. ¿Hay alguna forma de que mediante la Constitución haya un parámetro, no sé, el precio de algunas cosas que no puedan... Puta la wea. No. ¿No lo vamos a tener nunca? No hay, La Constitución no regula esas cosas tan específicas, po. Insisto, la Constitución es la base que establece principios y lineamientos para que después las leyes se hagan cargo de todo el detalle y la minucia. ¿Cómo podría ser qué es una vivienda digna? ¿Cachai? A lo mejor la Constitución puede decir las personas tienen derechos a vivir en una vivienda digna y establecer como algún parámetro muy mínimo y después hacer una ley que se haga cargo y establezca pasito a pasito lo que significa. Y establezca que... Eso no está ahora No está. Y a lo mejor en una ley podrías decir, no sé, establecer un máximo de lucro, a lo mejor. Como que lo estoy aventurando solamente, no necesariamente va a ser así. A lo mejor lo que sí podría pasar es fortalecer la facultad del Estado o los mecanismos del Estado para tener viviendas sociales. Hay países muy del primer mundo en donde, no sé, pues, hay condominios sociales que son siempre del Estado y se los asignan, no sé, pues, a la gente vieja. Sí, eso te iba a decir, Adultos como a la mayores, gente joven. claro, ¿cachai? Y tú tienes derecho a pedir una vivienda y en la medida que esté disponible te la asignan. Claro. ¿Cachai? Claro, Sí. no es tuya, pero tienes una vivienda digna. que Y ahí el Estado está regulando el mercado, está regulando los precios, no. Está asegurando el derecho a una vivienda digna, sí. Pero tiene que ver con el derecho a propiedad versus el derecho a vivienda digna en este caso. Como que no eres dueño de esta casa, pero puedes vivir. Cumple, claro. Oye, ¿en qué país es eso? Qué bacán. Si mal no Quiero recuerdo, vivir ahí. creo que en Dinamarca o en alguno de estos países nórdicos, que claramente son del primer mundo. Por supuesto. A donde yo insisto, yo cuando pienso en mejores, en una nueva constitución o en mejora, yo apunto para allá, no a la Unión Soviética. Obvio, porque llevan años equivocándose y haciéndolo bien y no haciéndolo mal. Como mirar para adelante, amigo. No sé si les queda alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, yo como que aclaré bastantes dudas, fíjate, me puse en hartos escenarios. Como que me intriga como el cuando empiece, así como que, qué va a pasar cuando parta, cómo va a partir, cómo nos vamos ¿Va a a ser dar un cuenta. reality acaso? Claro, voy a poder opinar, voy a poder... Claro, Oye, sería No, buena opinar idea. ya el candidato va a subir a su Instagram y va a decir, piensa, Feña, piensa, y va a dar la alternativa de lo Claro, que como quiere la gente que encuestas vote. de Instagram. Claro. Pero oye, pero a propósito de eso y de lo que hablamos al principio, de cómo surgió la del 80, que fue así a puerta cerrada y un par de personas y chao, ahora me imagino que igual va a haber como mayor, no sé si difusión final, pero como del proceso, como transparencia en el proceso, como en las reuniones que sean públicas por vía streaming, no sé, algo, o eso va a quedar como a voluntad, o ellos lo van... Si sigues la misma lógica de cómo funciona el Senado y la Cámara de Diputados en la actualidad, debería ser así porque todas las discusiones se transmiten vía streaming. O sea, se transmiten en el canal de los diputados y en el Senado, así que yo creo que va a ser la misma lógica. No, pero no es como que esté igual, estipulado. porque además No.
No, pues lo que decía yo antes, lo van a Es parte de a las, discutir ellos mismos. claro, parte de las Parte facultades de que las tienen. facultades que tienen. Ellos van a decidir cómo hacerlo, pero pensando en que todo esto fue súper mediático a raíz de la gente, es obvio que le tienen que dar cuentas a la gente también, a menos que queden 100 personas de derecha y 55. Que Por sería lo eso, mejor. vayan a votar, por favor, voten Claro. informados. Y ahí quizás no, y no lo hacen, pero bueno, de nuevo, tenemos las calles para poder volver a salir y insistir que nos estén La cagá. diciendo qué está pasando adentro, ¿cachai? Como Si logramos que sacaran la estatua de infórmenos. Baquedano, podemos hacer cualquier wea. Nada imposible, Claro. ni una wea. Nada imposible, ¿cachai? Entonces, Ah, pero solo la están restaurando. Ojo. Oye, estatua culiá, weón. Yo en el amor aspiro a que alguien me ame como Piñera ama esta estatua reculiá. Eso es todo. No pido nada más. Que alguien me ame y me cuide de esa Oye, forma. sí, qué fijación. Es como un fetiche, es qué que- wea. no sé. ¿Se acuerdan cuando se sacó fotos Entiendo. ahí? Ay, En sí, pleno estallido. según él. Sí, fue en pleno estallido social. Bueno, era como En peor sacando, lugar. no sé. No, eso fue como No, con vale, plena sí. intención de Sí, sacar por pica, supuesto. po. Bueno, después de haber hablado de la Constitución, empezado hablando de la Constitución y habiendo terminado hablando de los fetiches de Piñera con la estatua de Baquedano, vamos a despedir Que alguien este sabe que nos capítulo. cuente, por favor. Que no. Sí, si alguien tiene información acerca de cuál es la obsesión y el amor con la estatua, pueden dejarlo como comentario en Instagram. Espero que hayamos aclarado las dudas de los don Nadien y de las doñas Juanitas que nos escuchan y que este capítulo haya sido instructivo y educativo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Chao. Adiós. Vayan a votar.